Hola, ¿qué tal, querido amigo? Nuevamente seguimos reflexionando juntos en torno a las hermosas enseñanzas de la Biblia. Hoy te invito a compartir conmigo el capítulo 2 del Evangelio de San Marcos. Desde el verso 1 hasta el verso 12, quiero que reflexionemos juntos en este texto. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Querido amigo, querida amiga que me escuchas, a lo largo de todo este peregrinaje que estamos haciendo juntos, la intención es que la palabra de Dios, la Biblia, y específicamente la persona y la obra de Jesucristo, pueda ser algo que de manera práctica llegue a nuestras vidas. No simple teoría. El capítulo 2 del Evangelio de Marcos nos deja una lección extraordinaria. Este relato presenta a un hombre que estaba postrado por la parálisis, un paralítico. Pero lo sorprendente del relato no es la parálisis en sí, sino que para poder caminar, él recibió el perdón de sus pecados. Probablemente tú te sorprendes de esto, pero déjame que lo comente no tanto desde el plano espiritual, que tiene una cantidad de lecciones espirituales extraordinarias. Déjame que lo comente contigo desde el punto de vista de nuestra salud mental, de nuestra salud emocional. Hace algún tiempo dijimos que todos los seres humanos nos movemos dentro de lo que conocemos como un código ético aceptable por cada uno de nosotros. Ese código ético en el cual nos movemos depende de muchas cosas. Depende de la sociedad donde nos hemos educado, la familia, la posición religiosa que hemos asumido, la instrucción religiosa que tenemos, la cosmovisión religiosa o filosófica que tenemos. Todo eso va determinando el código espiritual que nosotros tenemos, que es un código de conducta moral. Ese código de conducta moral que todos los seres humanos tenemos actúa en nosotros como un vigilante y como un juez. Ahora, quiero decirte que no siempre este código puede ser correcto. Este código puede ser incluso incompleto, pero de alguna manera actúa en nosotros. Y de alguna manera nos hace sentir cosas a cada uno de nosotros. En el caso que nosotros estamos mencionando, encontramos un hombre que estaba enfermo por causa de la parálisis. Pero también encontramos que puede caminar solo cuando él recibe el perdón de sus pecados y acepta el perdón de sus pecados. Recuerdo cuando yo estudiaba mi maestría en salud pública, entre una de las asignaturas que tuvimos, se nos hablaba de diferentes situaciones donde la salud mental finalmente afecta la vida física de las personas, lo que normalmente nosotros llamamos las enfermedades psicosomáticas. Ahora bien, yo no quiero discutir la realidad biológica o genética de algunas enfermedades o entrar en lo que es la epidemiología de las enfermedades, pero no es menos cierto que existen enfermedades que empiezan y se desarrollan como resultado
de problemas que nosotros tenemos en el área de la salud mental. Y en este contexto viene a mi mente el recuerdo de dos jóvenes, dos señoritas, dos jovencitas que iban en su coche y habían salido a pasear, habían decidido ir a una fiesta y de pronto tuvieron un accidente, un terrible accidente en la carretera. La joven que conducía salió ilesa del accidente, pero tristemente su amiga de toda la vida, su compañera, su confidente, murió en el accidente, porque toda la fuerza del impacto dio sobre el lugar donde estaba su amiga. La consecuencia de esto fue que esta joven dejó de caminar. Durante mucho tiempo dejó de caminar, no podía caminar. Le hicieron una cantidad de estudios para ver si tenía algún problema en la columna, si tenía algún trauma que diera como resultado la parálisis. Hasta que finalmente uno de los médicos comprendió que el problema de ella no era un problema físico, sino un problema emocional. Y era el sentimiento de culpa que ella tenía, porque ella sentía que había matado a su amiga. Asumía toda la responsabilidad del accidente y creía que la muerte de su amiga era su responsabilidad. Su código ético que decía no matarás la estaba traicionando. Pero la estaba traicionando porque tenía una culpa imaginaria, no era una culpa real. Ella no había premeditado ni intencionalmente, había producido el accidente con el cual fatalmente había muerto su amiga. Pero ese código ético, ese código moral que ella le decía no matarás, le estaba jugando una mala pasada. Porque ella, frente a toda la crisis que había vivido, al shock y a todo el trauma que implicó el accidente y la muerte de su querida amiga, se sentía culpable. Y la culpa la había enfermado físicamente. Simplemente te cuento esto para que veas que hay este y muchos otros relatos. Están documentadas infinidad de situaciones donde el sentirnos culpable por algo nos enferma. El pecado mata. El pecado no es otra cosa que vivir de manera equivocada, pero equivocada fuera de Dios, cuando nosotros estamos lejos de Dios, cuando nosotros vivimos separados de Dios, cuando nosotros vivimos sin tener en cuenta a Dios en nuestra vida, suelen aparecer en nuestra vida conductas equivocadas. Suelen aparecer en nuestra vida conductas erróneas. Y nuestros códigos morales nos van diciendo que somos culpables de una y otra transgresión. Lamentablemente, como no buscamos el perdón, nuestra autoestima se deteriora. Experimentamos todavía mayor culpa, pero tapamos la culpa volviéndonos a comportar mal o haciendo cosas equivocadas. Muchas de las adicciones se manejan en este plano. Ahora, cuando nosotros de alguna manera hemos cometido algún error o alguna falta o nos sentimos culpables por algo, es importante el perdón. Primero debiéramos ver realmente si la culpa es real. Y debiéramos en la vida aprender a perdonarnos a nosotros mismos. No me cansaré de recalcar la importancia de que debemos aceptarnos como seres humanos imperfectos y falibles, sujetos al error y al fracaso. De todas maneras, aún el fracaso no es fracaso. La vida es una escuela donde vamos aprendiendo. Cuando cierta vez le preguntaron a Thomas Alva Edison, aquel gran inventor que inventó la bombilla de la luz, luego de haber experimentado más de 900 veces para encontrar el filamento que permitía crear esa bombilla, le preguntaron si no se sentía fracasado tras tantos intentos. Y él dijo, no, he aprendido más de 900 formas en las cuales no se hace una bombilla de luz. Todos cometemos errores. A todos las cosas no nos salen como nos hubiera gustado muchas veces. Pero la actitud frente a eso y cómo nos sentimos frente a eso puede implicar éxito, fracaso, salud o enfermedad. Podemos habernos equivocado y de manera muy grande. Y podemos sentirnos culpables por errores auténticos y fracasos auténticos, por pecados auténticos. Si es imaginario, debemos perdonarnos a nosotros mismos y no culpabilizarnos absurdamente. Pero si la falta es real, no te preocupes, porque el mismo que perdonó al paralítico te quiere perdonar a ti. Las palabras de Jesús a lo largo de los siglos continúan diciendo, tus pecados te son perdonados.
No importa lo mal que tú puedas haberlo hecho. No importa cuán grande sea tu pecado. Jesús te perdona. Y te perdona porque te ama. Así que te invito a aceptar el amoroso perdón de Jesús. Levantarte y andar, caminar a partir de hoy, de este momento, una vida nueva. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.